not striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí en un tercer episodio de Podcast Mi Identidad, que conduce quien les habla, ¿cierto? Solange Tovar. Quiero bendecir a cada uno de nuestros hermanos, amigos que a lo largo, ¿cierto?, de las redes sociales puedan compartir estos audios. No deje de compartirlos, la verdad que siempre es una bendición saber la estadística de dónde nos ven y nos escuchan. Amén. Así que nos pueden encontrar ahí en Spotify, ¿cierto? IDR Ministerio, y en Fanspage IDR Ministerio, y en Instagram también IDR Ministerio. Estamos, ¿cierto?, activando ya nuestras redes sociales para hacer de bendición en su vida. Y qué alegría, y nos encontramos de verdad en este año 2022 pudiendo realizar estos espacios, esta tercera temporada de podcast, de una manera, como siempre digo, simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Y en este tercer tema traigo un tema que yo creo que a todos nosotros nos va a sensibilizar, y tiene que ver con las madres. Hay una mujer en la Biblia que es nombrada solamente 2 veces con su nombre, y quiero hablar de esta mamá. Y bajo este título, para lo que ya empiezan a notar a esta hora de la mañana, ¿cierto? Una madre que no renuncia a los hijos. Anote ahí, una madre que no renuncia a los hijos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí a mí se me estremece todo. Un día estaba, un día X, ¿cierto? Recibí una invitación a conversar con una de las tantas mamás que nos conectan o que nos contactan. Y la verdad que el Señor me habló tanto a través de ella que vino esta palabra de revelación. Sabemos que a veces escuchamos muchas prédicas y leemos, ¿cierto?, la palabra de Dios, pero cuando Dios trae un propósito para seguir avanzando, para seguir creciendo, y trae una palabra específica para nuestras vidas, la verdad que hay que compartirla. Y hoy te quiero hablar de Jocabed. ¿Se acuerdan? La mamá de Moisés. Vamos a hablar de esta mujer. Mira, lo curioso que es nombrada 2 veces en la Biblia, ¿verdad? Ahí puedes buscar Éxodo 6:20, donde dice: Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón, a Moisés, y a los años de la vida de Aram fueron 137 años. Después, en Número 26:59 dice: la mujer de Aram se llamaba Jocabed, hija de Labí, que le nació a Labí en Egipto. Este dio a luz a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Amén. Mira, lo interesante de esta mujer, que se nombra 2 veces, pero yo quiero ir a profundizar la palabra de Dios, a leer un poquito de la historia de Moisés. Estuvimos hablando la semana pasada también de Moisés, y de cómo Dios permite que nosotras, las madres, podamos interceder y convertirnos, ¿cierto?, en madres de propósito, en madres con destino. Y yo quiero en esta hora de la mañana hablarle a las mamás que han podido dar a luz hijos, a las mamás de corazón que han criado hijos, ¿verdad? Porque no siempre nos convertimos en madre cuando damos a luz, sino también hay mujeres que son entregadas de corazón por amor a alguien que han podido criar. Amén. Entonces, quiero hablarle a esas mamás. No renuncies ni te rindas al propósito de Dios que hay en tus hijos. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Y nosotros debemos tomar esa palabra en nuestras vidas. Mira esta mamá. Quiero que busques rápidamente en Éxodo capítulo 2, vamos a leer del 1 al 4 para entender un poco la historia y el contexto y la circunstancia de cómo nació Moisés. Amén. Mira lo que dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y dice: viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y
de calafateo con alfalfa y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que acontecía, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con su doncella por la ribera del río, vio la arquilla, y envió una criada suya a tomarla. Cuando abrió, vio al niño que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual prodijo y le puso nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta historia la hemos escuchado constantemente, ¿cierto? Cuando Moisés nace, ¿cierto? Y el rey que estaba ahí de turno en ese pueblo solo quería que no se multiplicara, ¿cierto? Porque eran ya muchos números del pueblo de Israel, y había puesto este decreto de muerte, este decreto de mortandad. Imagínense, iglesia amada, madre amada que está escuchando, había un decreto de las tinieblas sobre los que estaban naciendo, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Pero esta madre no se detuvo con este decreto, no tuvo, ¿cierto?, quizá el coraje, sino más bien, yo creo que tuvo el descendimiento de Dios, de parte de Dios, de bien, porque cuando la palabra dice, viéndole que era hermoso, si usted va a la palabra hermoso, en otras versiones puede decir, fue agradable, ¿verdad? Mire, esta palabra habla que en su origen hebreo, ¿cierto?, en su traducción, que es algo bien, algo bueno. Habla de un hombre bueno, agradable ante los ojos de Dios. O sea, estamos viendo que no era la hermosura física de este bebé porque estaba recién naciendo, sino que ya la madre estaba sintiendo que era hermoso ante los ojos de Dios. Era un hombre agradable ante los ojos de Dios. Era un hombre escogido, destinado para ser el libertador de Israel. Porque todos conocemos, ¿cierto?, la historia de Moisés. Pero yo me quiero enfocar en esta mamá. Esta mamá, me imagino que cuando tenemos un decreto, cuando tenemos una ley, ¿cierto?, que nos puede perseguir, podemos sentir miedo. Pero ellos no tuvieron miedo. Ellos criaron durante 3 meses a este niño, a este varón. Y es aquí donde yo me detengo a pensar que a veces nosotras como mamá debemos pedir estrategia al Señor. Debemos, ¿cierto?, buscar la manera, porque, mire, fue una mujer tan sabia, tan inteligente, que no solamente envió, ¿cierto?, en esta arquilla, en el carrizal, ¿cierto?, al bebé por el río, sino que también tomó a la hermana de Moisés, ¿cierto?, para que fuera, viera, para que buscara la forma, ¿cierto?, de que ella también, mire, ¿qué se iba a imaginar que la iban a enviar a criar a su propio hijo? Alguien tan importante como quizá era, ¿cierto?, la hermana del faraón. Mire qué tremendo. Entonces, Jocabed no se quedó quieta con lo que quizá estaba decretado en ese tiempo y en ese pueblo. Jocabed no se quedó quieta y volvamos a la actualidad de hoy. ¿Cuántas mamás hoy están orando, intercediendo por sus hijos? ¿Cuántas mamás quizás están cansadas y no sienten ya ganas de orar y han perdido la fe porque no han visto el milagro? Porque quizás tienen un hijo en la homosexualidad, tienen un hijo quizás en la drogadicción, tienen un hijo quizás en problema y no han podido ver este milagro. Hoy yo te vengo a decir a través de esta palabra, a través de este pequeño historia de Moisés, de esta mujer, de esta mamá de Moisés, es que te tienes que levantar a seguir intercediendo, a no negarte la posibilidad de ver el milagro, a no rendirte, porque tienes que ser una mamá de propósito, una mamá con destino, una mamá, ¿cierto?, que va a llevar y va a guiar al destino que quizás el Señor ha puesto sobre nuestros hijos. Amén. Y tienes que levantarte a luchar, tienes que levantarte
a creer. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos cuesta a veces. Hablamos de Dios, pero no tenemos fe. Debemos hablar de Dios con convicción. Debemos hablar de Dios creyendo. Debemos hablar de su palabra que se hace viva en el día a día nuestro. La palabra de Dios sin duda es un libro extraordinario, es la profeta mayor, es el que nos guía, que nos direcciona. La palabra de Dios, yo siempre he dicho que es un libro de historia fascinante, pero cuando se vuelve viva en nosotros, cuando nosotros la traemos a nuestra vida para accionarla, ¿cierto? Para ser hacedores de ella. Y esta mujer que se nombra solamente 2 veces, era la mamá de Moisés. ¿Y quién fue Moisés en la historia de Israel? Un libertador. Y quizás había mortandad y estaban los decretos, ¿cierto?, de las tinieblas. Hoy día están los decretos de las tinieblas en la tierra. Hoy día los jóvenes están confundidos en su identidad, confundidos en los afanes del día a día, de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Están confundidos en tantas áreas. Y las tinieblas han decretado en esta generación, una generación que ya no cree, una generación que ya no respeta, una generación que es diferente quizás a los principios y valores que nos inculcaron a nosotros. Pero sin embargo, usted, iglesia amada, y en este caso me estoy refiriendo a las mamás, usted tiene el poder allí, ¿cierto? Tiene el poder en su casa, tiene el poder ahí en su intimidad con el Señor, de poder orar por aquellos hijos que no están haciendo lo correcto, orar por aquellos hijos que quizás no han encontrado la dirección en su vida. Y lo que quizás hoy día significa lágrimas para ti, mañana puede ser la razón de tu alegría. Amén. Nunca dejes de creer en la salvación de tus hijos. Esta madre fue una mujer que no renunció, que no le interesó el decreto de muerte. Esta madre no renunció al plan de las tinieblas. Y es así como nosotros debemos renunciar día a día. Lo que las tinieblas nos hace creer, aquello que no vemos, aquello que todavía no se ha hecho un milagro en nuestras vidas, aquello que quizás no podemos disfrutar con un hijo quizás sirviendo al Señor. Mire, herencia de Jehová son los hijos, y está ahí en Salmo 127. Hay promesa. Tome esa promesa para su vida. Tome esa promesa para el día a día. Una mamá, ¿cierto?, que vio que estaba todo en contra de su hijo, pero ella tuvo una estrategia. Ella no se desesperó. Ella tuvo fe. Ella pudo ver que ese niño era hermoso ante los ojos de Dios. Y no hablo de la hermosura física, sino hablo de que era un buen hombre ante Dios, o que lo sería. Y aún así, en estas cosas, ¿cierto?, que tuvo que vivir esta madre de Moisés en este escenario de mortandad, ¿cierto?, en este escenario de opresión, ella no tuvo miedo junto a su esposo y cuidó de este niño los 3 meses que podría cuidar. Y sin embargo, tomó una estrategia, ¿cierto?, para ir al río y para que se le fuera presentado este niño a la hermana del faraón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A veces Dios va a tomar diferentes instrumentos, diferentes formas, para poder mantener y traer a sus escogidos al propósito que Él ya destinó. Y así como esta mujer, hay tantas más en la Biblia, hay tantos ejemplos. Bueno, madre hay varias, en diferentes circunstancias y en diferentes escenarios. Pero Jacob no le creyó al diablo, no le creyó a las tinieblas, ¿cierto? No le creyó a la mortandad que había sobre el decreto del pueblo de Israel, sino más bien luchó, no renunció, ¿cierto?, a su hijo. No renunció a perderlo. Y eso la hace convertirse en una de las madres con propósito y con destino, porque Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Amén. Y así como tantas más. Mira, y hay otro ejemplo que también me interesa mucho y que me gusta, que es la mamá de Sansón. ¿Se recuerdan la historia de Sansón? Mira, ella fue visitada por un ángel,
Y el Señor, mira, quiero leer ahí, dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y de él comenzará a salvar, mire qué tremendo, a Israel de mano de los filisteos. La mamá de Sansón era estéril. ¿Cuántas de nosotros quizás hemos vivido con alguien o hemos tenido cercano una experiencia de esterilidad? Amén. Que no han podido tener y dar a luz una vida. Sin embargo, Dios a veces concede esos milagros. Él puede cambiar todo eso, sanar la esterilidad, ¿cierto? Física y también espiritual, porque también a veces pasamos esos procesos de esterilidad espiritual. Pero mire, este ejemplo de Sansón, una mamá que tuvo esta visitación, algo especial, ¿verdad? Y y su esposo quizá, no sé, o yo me imagino que quizá ella pensaba que su hijo sería especial, que algo había con él porque estaba recibiendo instrucciones específicas para criar a este bebé. Y dijo, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y todos conocemos la historia de Sansón, cuando el Señor, ¿cierto? Sansón tuvo acciones cuestionables, sin duda, se equivocó, pero fue un instrumento y fue asignado para salvar y derrotar a los filisteos. Sansón también es un tremendo ejemplo, pero la mamá de este varón fue un ejemplo de seguir instrucciones, de seguir, ¿cierto? No solamente lo que el ángel de Jehová le estaba dando instrucciones de cómo cuidar, ¿cierto?, a su hijo. Y este sería el que los iba a librar de los filisteos más adelante. Pero había una instrucción de parte de Dios, ¿cierto? Y a veces la obediencia es importante en nuestra vida, la obediencia a las leyes que nos dejó, ¿cierto?, nuestro Señor, a los principios y valores, a sus enseñanzas. Y nosotros debemos entender que obedecer a Dios en sus instrucciones es una ganancia garantizada para nosotros. Pero quiero volver de nuevo a la madre de Moisés, ¿sabe? Me llamaba la atención ahí en Éxodo 2 cuando estábamos leyendo el relato de qué hizo esta mujer. Dice Éxodo 2, capítulo 2, para que lo puedas notar, 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño. Mire, ¿sabe lo que yo veía? Instrumentos visibles, instrumentos quizás de utilidad. Y a veces nosotros no recordamos que tenemos instrumentos espirituales, como la oración, como el ayuno, como la intimidad con el Señor. Nosotros tenemos armas para poder luchar, armas para poder guerrear por nuestros hijos. Y quizá aquí está reflejado como instrumentos visibles, ¿cierto?, que ella utilizó para sostener al niño en el río o para protegerlo. Y la verdad que es interesante ver la estrategia de esta madre de Moisés, esta mujer que no se dejó, ¿cierto?, conformar quizás, o no se dejó intimidar con lo que estaba decretado en ese tiempo. Ella no le importó esa muerte, esa ley, sino más bien ella hizo esta estrategia, esta forma de poder salvar la vida de sus hijos. Iglesia amada, madre amada que nos puede estar escuchando esta mañana y tú puedas estar compartiendo este pequeño, ¿cierto?, audio. El amor debe prevalecer ante todo, ante el temor, ante la angustia, ante la circunstancia, ante el dolor, ante la decepción, ante todo lo que podamos vivir con nuestros hijos. Amén. Jocabed era una mamá valiente y reconoció que su hijo, ¿cierto?, siendo tan pequeño, tenía todo en contra. Estaba la mortandad sobre él. Pero aún así, no dejó que eso pasara. Lo envió, ¿cierto?, en esta canasta al río. Lo supervisó desde lejos con una estrategia.
Y así Dios le dio la oportunidad de incluso de criar a su hijo. Y ella tuvo, cierto, esta oportunidad de enseñarles principios y valores a Moisés para lo que después sería usado. Imagínense, Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Y en su corazón guardaba todas las enseñanzas de este Dios. ¡Qué tremendo! Jocabed educó a su hijo para dirigir al pueblo de Israel, porque él fue instrumento, ¿cierto?, en las manos de Dios para este propósito. Por eso es importante, iglesia amada, que tú sigas intercediendo por tus hijos. La palabra de Dios dice que instruyamos al niño en su camino, porque cuando éste esté viejo no se apartará de él. Y yo lo escribo en el último capítulo de mi libro, cuando coloco y comparto con todas las mamás del mundo, porque así lo digo. Comparto con ella y digo, soy el resultado de una oración, de una madre persistente, de una madre que tenía fe, de una madre que creía al Dios que servía, una oración que quizás duró 18 años de mi vida, pero que ella pudo ver el milagro de Dios en nuestro caminar. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos hoy día se van a levantar con fuerza, con ganas de interceder por sus hijos, de arrebatar el milagro, de no renunciar a la salvación de cada uno de nuestros hijos, de entender que debemos educar, enseñar que hay un Dios que existe? Desde pequeño debimos enseñarle que hay un Dios que es el creador absoluto de esta tierra, de este universo. Desde pequeños debemos enseñar principios, y principalmente principio de amor, porque este mundo ha perdido eso, el amor por nosotros. Y que aunque en esta actualidad podamos estar viendo este escenario de mortandad, este escenario de muerte, este escenario de tiniebla, quizás este escenario de dolor, de opresión, quizás tu hijo está en la drogadicción, quizás está en tantos temas que hoy día les envuelven a los muchachos, tú puedas seguir creyendo que hay un Dios que puede sanar, restaurar, libertar y sacarlo de la esclavitud de las tinieblas. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Yo te animo, iglesia amada, que seas una mujer que no renuncie a ver el propósito de Dios en tu hijo, en tu hija. Si hay una promesa de Dios sobre ellos, no renuncies. Si Dios llamó a tus hijos quizá al ministerio, llamó a tus hijos a servirle, a conocerle, a ser evangelista, a ser pastor y cuánto ministerio más, incluso aquellos que no tienen nombre, no renuncies a ver ese milagro de Dios. A ver ese milagro de Dios en ellos. Si quizás ellos han sido llamados a la danza, quizás a la alabanza, ¿verdad? A ser adoradores, intercesores, atalayas en el reino de los cielos. No renuncies, aunque no veas nada, aunque no puedas ver en este momento ese milagro en la vida de tus hijos. Aunque no veas nada, sigue creyendo, sigue confiando, sigue perseverando, sigue hablando a Dios. Señor, yo quiero ver el milagro en mi hija, yo quiero ver el milagro en mi hijo. Y así como un día mi madre dijo que yo no voy a descansar hasta que ver que mi hija vuelva al Señor. Así como una vez mi madre lo dijo, tú también lo puedes decir, yo también lo puedo decir. No voy a descansar hasta ver a mi hijo convertirse en lo que Dios dijo. Esa promesa tan grande que hay sobre su vida. No voy a descansar. No renunciemos al propósito de Dios para nuestros hijos. No renunciemos, porque también somos madres que debemos guiar, enseñar, interceder, levantarles cuando quizás ellos están ahí, están a medias quizás, o están desganados, o están agobiados, porque este mundo los agobia. Es difícil hoy seguir al Señor, ¿cierto? Con edades de adolescencia, tan jóvenes, porque el mundo les presenta tantas cosas que le pueden distraer. No dejemos esos distractores, ¿cierto? Que vengan a envolver a nuestros hijos, porque el mundo les presenta las cosas diferentes. Las generaciones del hoy no son como las generaciones nuestras, pero aquí tenemos en la palabra de Dios una Jocabed que no dejó que su hijo muriera,
en manos de las tinieblas, en manos del decreto, en manos de un rey, sino más bien que vio y pudo darse cuenta que era hermoso ante los ojos de Dios y conservó a este bebé, lo guardó, lo tuvo escondido y cuidó de él esos 3 meses. Y después creó una estrategia para que este hijo fuera salvado. Una madre que después puede tener la posibilidad de criar a su propio hijo y inculcar principios, valores y de hablar de este Dios maravilloso para ¿cierto?, enseñarle, dejarlo listo, porque Él sería el libertador de su pueblo. Qué tremendo es el Señor. Una madre que no se rindió. Y en esta mañana yo quiero llamar a esas mamás que no se rindan, a esas mamás que están ahí esperando el milagro, a esas mamás que quizás están, Señor, yo no veo nada, pero tú prometiste. Yo no sabes cuántas veces recibimos petición de oración y muchas veces nos cuentan en su historia: pastora, mi hijo servía al Señor, estaba en la iglesia, pero se fue. Y yo sé que es muy difícil trabajar con los jóvenes, con los adolescentes y trabajar con tus propios hijos, pero no se cansen. Esta mañana te animo a que sigas intercediendo, a que sigas orando, a que sigas creyendo, a que sigas haciendo una oración que persevere en el tiempo, pero con fe, iglesia amada. Tenemos que tener fe, porque si nosotras no creemos, nosotras debemos creer, primeramente, para que nuestros hijos lleguen al propósito y al destino que Dios ya trazó. Recuerden que dice que herencia de Jehová son los hijos, y que hay promesas sobre ellos, y ellos tienen que llegar a ese destino y a ese propósito que Dios ya trazó. Y así hay tantas madres en la Biblia que nos enseñan a hacer cosas por nuestros hijos. Hoy hablamos de la mamá de Sansón, y esta mamá, ¿cierto?, que solamente es nombrada 2 veces en la Biblia, que no cuentan mucho de ella, pero que es una mamá importante, porque es la mamá de un libertador, como fue Moisés. No te detengas en creer lo que Dios dijo de tus hijos. No te detengas en creer al diablo. No importa la circunstancia que puedas estar pasando, no importa quizá el escenario que puedan estar viviendo. Sigue orando, allí en la intimidad, allí en tu casa. Yo relato en el último capítulo del libro cómo mi mamá ungía mi ropa, cómo ella ungía con aceite, cómo ella oraba inalcanzablemente, cómo ella lo hacía en el silencio. Y esa oración fue escuchada. Amén. Una oración escuchada. Dios nos da los instrumentos para seguir avanzando, los instrumentos para seguir batallando, los instrumentos para seguir, ¿cierto?, creyendo que Él hará con nuestra descendencia, porque los hijos son nuestra descendencia. Sigue avanzando, iglesia amada, en creer, y principalmente en estas mujeres, porque quizás lo que hoy te duele, lo que hoy quizás te tiene ahí con esa tristeza, con esa angustia, lo que hoy puede significar tus lágrimas porque no ves el milagro en tu hija, en tu hijo, mañana será razón de alegría, será razón de gozo, de tranquilidad, de paz, porque Dios hará el milagro en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Nunca dejes de creer en la salvación de ellos, por muy malo que puedan estar haciendo cosas, por muy difícil que parezca, pero recuerda que la sangre de Cristo tiene poder y Él lava, limpia, perdona, sana, restaura y levanta. Es importante que nosotras podamos creer. Qué tremendo es este tercer capítulo de Posca, mi identidad. No renuncies a tus hijos, no renuncies a tus hijos. Una madre, ¿verdad?, no renuncia a sus hijos. Amén. Vamos a orar para que te quedes ahí donde quizás te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, donde nos estés escuchando, en cualquier ciudad o parte del mundo, ¿verdad?, reflexionando y meditando en esta palabra de no renunciar a nuestros hijos. Quiero que cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias por venir a recordarme que no debo renunciar a mis hijos, a mi descendencia. Quizás hoy no veo nada,
Quizás hoy el escenario es oscuro, el escenario es de tiniebla, el escenario es de muerte. Pero yo creo en un Dios que es soberano, un Dios que es grande, un Dios que salva, que restaura, que limpia, que perdona y que levanta. Y yo sé que tú puedes hacer el milagro en mi descendencia, en aquella hija, en aquel hijo, Señor. Gracias por venirme a recordar que debo ser quizás como estas madres que cuentan tu palabra, Señor. Estas madres que fueron ejemplo de estrategia de amor a las circunstancias de opresión. Gracias, Señor, porque sé que tú estás con mis hijos. Aún ellos quizás no sirviéndote, aún no conociéndote, ellos son herencia tuya, Padre Celestial. Hoy yo oro, Señor, por todas las madres que están ahí escuchando, por todas las madres que anhelan ver el milagro en su descendencia y en sus hijos. Oro por esas madres para que tú, Señor, con tu Espíritu Santo les toques en esta mañana y les puedas hacer sentir que nos debemos seguir levantando en oración, perseverancia y creyendo en fe que tú harás el milagro con sus hijos. Tú harás el milagro con nuestros hijos. Creemos, Señor, tenemos fe que tú no eres Dios, que tú eres Dios, Señor, y no eres hombre para mentir. Aquí tu palabra está llena de promesas y tomamos esas promesas, porque largo camino nos resta, Señor, como madres, como guías, como madre quizás de corazón. Debemos educar, instruir y enseñar principios y valores, y principalmente enseñar que tú existes, Señor. Porque cuando nuestros hijos crezcan y tomen sus propias decisiones, Señor, y avancen en su propia vida, ellos no olvidarán esa semilla que hemos inculcado en la vida de ellos. Gracias, Padre, por este tercer podcast de identidad, porque sabemos que es un espacio que bendice a muchos, a muchas, Señor, a lo largo de Chile y a lo largo del mundo. Señor, que sea de bendición esta palabra sencilla, quizás simple, pero directa a nuestro corazón. Debemos ser una madre que no renuncie a sus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Dios de paz, cierto, nos bendiga a cada una de nosotras. Recuerden que vamos a estar ahí a través de Spotify, a través de YouTube, escuchando estos audios digitales. Estamos inmensamente agradecidos. Sabemos que se nos viene un año bien proyectado en muchas tareas y en muchos compromisos que tenemos, pero creemos que estos espacios han sido de bendición para tanto. En esta tercera temporada queremos hacerlo algo diferente, una conversación, algo distinto, tomar historias pequeñas de la Biblia, ¿cierto? Versículos pequeños y poder compartir cómo debemos hacerlo día a día en nuestra vida en Cristo. Recuerden que tenemos una vida en Cristo día a día. Y bueno, qué tremenda bendición poder hablar de estas mamás que no renuncian. Recuerden, yo soy el resultado de una oración. Su hijo, su hija puede ser el resultado de una oración. Y debemos creerle a Dios. Caminamos en fe, creyendo en este Dios maravilloso. Que Dios les bendiga y nos encontramos una vez más en Podcast Mi Identidad el próximo martes. Que Dios te bendiga. Chao, chao.